De manera que esta tarde vamos a hablar acerca de la tentación, la concupiscencia y el pecado. Tres cosas muy importantes que deberemos concluir con lo que Dios pide acerca de nosotros en referente a este tema, ¿no? Entonces, el título de este mensaje es Resistiendo al enemigo. Resistiendo al enemigo. Y déjenme repetirlo por los que van llegando. Nuestro tema esta tarde es tentación, concupiscencia y pecado. Y la respuesta de Dios o lo que Dios nos pide en torno a este tema. Y el título de nuestro mensaje es Resistiendo al enemigo. Resistiendo al enemigo. Vamos a utilizar un texto de la palabra de Dios muy directo, muy impactante, al menos para mí lo es, espero que para usted también. Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago capítulo 4, versículo 7, y dice así la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuevamente lo leemos. Dice así la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay algunas personas que les causa conflicto el término someterse, por ejemplo, ¿no? Someterse. Someterse quiere decir estar sujeto a o ubicarte debajo de cierta persona, ¿no? En este caso muy particular, quiere decir que nos ubiquemos debajo del señorío de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, que sujetemos nuestra voluntad a Él para que Él sea el verdadero Señor de todas las cosas. Mire qué importante esto que le estoy diciendo, sujetar nuestra voluntad a Dios. Esta es la clave de todo, mis queridos hermanos, anótelo y subráyelo por favor. Si sujetamos nuestra voluntad a Dios, entonces dejamos de estar expuestos, porque ya no es mi designio, ya no es lo que yo quiero hacer, ya no es a donde me lleve mi camino o mi destino, como muchos lo piensan. Sujetando mi voluntad a Dios, estoy determinando lo que Dios quiera, lo que Dios decida, lo que Dios guíe para mi vida. Eso es lo que yo voy a escuchar y voy a seguir. Esto es muy importante que lo anotemos y que lo tengamos presentes. Dios nos ha regalado, en medio de esta pandemia, en medio de todas las cosas que hemos tenido que vivir, nos ha regalado momentos de bendición, porque en todo siempre encontramos bendición de Dios. Y no es necesario escarbar como pepenadores, ¿no? Porque las bendiciones de Dios están a flor. Las bendiciones de Dios están en cuanto volteamos, las bendiciones de Dios están delante de nosotros en todo momento. Es decir, hay provisión de Dios oportuna en todo tiempo. Hay provisión de Dios oportuna en todo tiempo para que nosotros, sus hijos amados, no tengamos desabasto, no suframos sequía, no suframos necesidades que no puedan ser resueltas o satisfechas en el momento necesario, sino que Dios tiene la mesa servida en todo momento para que nosotros, sus hijos, podamos acercarnos a la mesa, sentarnos y probar, degustar, saciarnos de todo lo que Dios ha puesto y ha preparado para nosotros. De manera entonces que en la mente de Dios está el vernos victoriosos, gozando sus bondades a cada instante. Pero si no estamos atentos, ojo, podemos perdernos en el camino. De manera que yo les invito para que veamos en esta tarde cuál es la propuesta del Señor. Porque ya vimos que este es un campo muy abierto, este es un campo muy amplio. Y qué maravilloso es que escuchemos la voz de Dios y que entendamos cuál es el camino que debemos tomar. De manera que, en primer lugar, quiero iniciar en esta ocasión presentándoles a un personaje que todos conocemos, pero que no todos reconocemos. Quiero presentarles al tentador, al tentador. Mire usted, el tentador, puesto que hablamos de tentación, y sería bueno primero introducir al que principalmente está involucrado en ello, el cual, por esta razón, se le llama el tentador. Así que
vamos a Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3, para que vayamos introduciendo a este tentador. Y dice así, voy a leer la versión Reina Valera del 60. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire de qué forma habla el tentador. Lo que está registrado en el pasaje anterior pertenece a las tentaciones de Jesús, a las tentaciones que Jesús padeció en el desierto. El que lo tentaba, ahí le va, era el diablo. El que lo tentaba era el diablo, que por esta razón se le llama el tentador. Este título también se usa para allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Vamos a leerlo, dice así, 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. La tarea del tentador, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, la tarea del tentador es tentar como lo dice su nombre. ¿Para qué? Para hacer caer al tentado, para hacer caer al tentado. Como es evidente con lo anterior, el que hace esto es el diablo, no hay más, ¿no? El que hace esto es el diablo. Por eso es que yo les aconsejo, así con toda claridad y con todo amor, que lo llame tal cual es. Que no le dé miedo decirle tal cual es, ¿no? Porque ese es su nombre. El tentador es el diablo, Satanás, aquel que busca la destrucción de nuestras vidas. Miren, algunos le dicen el innombrable, o le dicen el chanclas, o le dicen el diablillo, o le dicen el diablón, o cualquier cosa que se les viene a la mente. Pero la realidad es que no lo llaman como es su nombre por temor. ¿Y qué es lo que sucede cuando le llamamos por su nombre? Pues cuando le llamamos por su nombre, lo descubrimos. Cuando lo llamamos por su nombre, entonces lo evidenciamos. Cuando lo llamamos por su nombre, entonces es claro que es Él quien está detrás de la tentación y que es a Él a quien tenemos que dirigirle la mirada para resistirlo y para vencerlo en la tentación. Mucho ojo con lo que le estoy diciendo. Por favor, anótelo y subráyelo. Al tentador llámalo por su nombre. Dile, diablo, sé que estás aquí. Dile, Satanás, te reprendo. Llámalo por el nombre que Jesús te enseñó, porque Él te dio el poder para llamarlo por su nombre y además no solo eso, sino para atarlo, para sujetarlo y para vencerlo. Esto es importantísimo que lo entendamos y que lo recibamos del Padre. No somos marionetas de nadie. Dios nos llenó a través de su Espíritu Santo de todo el poder necesario para poder enfrentar al diablo y todas sus tentaciones, para poder enfrentar a nuestro enemigo carnal y a nuestro enemigo espiritual. En segundo lugar, habiendo introducido al tentador, vamos a continuar, si me acompaña, con Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, que nos habla acerca de la concupiscencia. Y mire usted qué interesante, dice así, Santiago 1, capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Le recuerden algo al pescador y al pescado? Al pescador con una buena carnada gorda, cebosita, sabrosa, ¿sí? El tentador lanza al cordel y comienza a ondearlo y comienza a jalarlo poco a poco para atraer a su presa. Leo nuevamente el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire qué tremendo está este versículo, estos dos versículos. Porque lo primero que nos dice el versículo 14 es que el asunto de la tentación,
es provisto por el diablo, pero para que la tentación tenga efecto, tenga un resultado y dé a luz el pecado, tiene que ser recibido por alguien. Tiene que ser recibido, es decir, tiene que caer en la tierra correcta, en el lugar correcto para hacer entonces el resultado que se espera del pecado, ¿no? En cuanto a la palabra concupiscencia, que es la palabra que surge aquí mismo, es el plural del sustantivo en griego epitumia, que viene 38 veces en el Nuevo Testamento y se traduce 32 veces, escuche bien, anótelo y subráyelo, se traduce 32 veces como lujuria, 3 veces como concupiscencia y 3 veces como deseo. Aparte de las 3 veces que se traduce como deseo, en todos los otros casos se usa con el significado antiguo de deseo de la carne o deseo carnal. Deseos pecaminosos, por lo cual un deseo que es contrario a la voluntad del ser mismo. Mire qué interesante es esto. ¿Esto nos exime a nosotros de la culpa? Claro que no. Por el contrario, está exponiendo a carta abierta que cuando nosotros cedemos ante la tentación, cedemos no por la tentación en sí, sino por el deseo que alimentamos, que permitamos que sea alimentado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. La palabra del Señor nos enseña que el diablo siempre nos va a tentar con las cosas que son agradables a la vista, que son agradables al oído, que son agradables al olfato, que son agradables al gusto. Es decir, Satanás no va a venir a tentarnos con cosas que nos provoquen escozor, o que nos provoquen temor, o que nos provoquen asco, que nos provoquen repudio. Por el contrario, Satanás va a venir con carne buena. Satanás va a venir con cosas atractivas, muy brillantes, muy relucientes, para hacernos pensar qué es lo que necesitamos. Y entonces no nos damos cuenta de algo que es muy interesante. Él viene y nos presenta la tentación. Nos pone el plato gordo bien servido en la mesa. La decisión de tomarla es nuestra. La decisión de tomarla es nuestra. Y, mis queridos hermanos, entonces no hay a quien echarle la culpa. Porque Dios no tiene nada que ver con esto. Nada de que es que Dios me puso esta prueba. Es que Dios así lo quiso. Es que Dios lo permitió. Es que no, es que nada. Es que tenemos que decirlo tal cual es. Cuando caemos, caemos porque fuimos seducidos por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo carnal, por el propio deseo que alimentó la vieja naturaleza, porque la nueva naturaleza no tiene nada que ver con el pecado. Y la nueva naturaleza, mis queridos hermanos y hermanas, la nueva naturaleza es la provisión de Dios en contra del pecado. Quiere decir que por la nueva naturaleza nosotros podemos sujetarnos, tomarnos a Dios, someternos a Él, sujetar nuestra voluntad a Él, nuestros deseos, y entonces ser fortalecidos por nuestro Dios. Porque nuestro Dios jamás nos deja. Nuestro Dios tiene las cosas listas, las herramientas, la armadura, la palabra, el poder, la unción, todo lo que nosotros necesitamos para dar frente al enemigo y vencer, resistir la tentación. Pero nosotros somos quienes permitimos que en el momento, que en una hora, que en un día, que en una semana, que en un mes, se alimente el pecado y en lugar de cortarlo de una buena vez, de cortarlo y apartarlo de tajo de nuestra vida, le permitimos crecer, le permitimos alimentarse e inconscientemente inclusive comenzamos a abrirle paso y a hacerle camino limpio para que llegue en el momento que deba llegar. Qué tremendo, ¿no es cierto? Bueno, Romanos 8, versículos 5 al 8. Que los deseos de la carne no son para nada agradables a Dios. Y dice así, Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne, pongan ahí entre paréntesis, vieja naturaleza, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Abra otro paréntesis y póngale nueva naturaleza, cierren su paréntesis. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz. Mire qué maravilloso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Subraye eso, por favor. La mente carnal, que es enemistad contra Dios, por supuesto que incluye los deseos de la vieja naturaleza. De tales deseos es lo que habla Santiago 1, 14 y 15. No se refiere a los deseos del nuevo hombre, porque esos deseos son agradables a Dios. El hombre nuevo, ¿qué es lo que desea? El hombre nuevo desea ser saciado, ser fortalecido, sonreír, ser alegre, vivir, tener libertad, tener paz, porque esa es la propuesta de Dios. Vivir en camino de santidad, en camino de verdad, en camino puntual de salvación. Esa es la naturaleza nueva. Pero la naturaleza vieja nos lleva hacia atrás. Nuestro corazón nos lleva adelante buscando la tierra prometida, pero nuestros pies no regresan a Egipto. Esa es la naturaleza vieja. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que no volvamos atrás, que no volteemos el rostro, que no miremos nada, que no nos sea para edificación, que más bien lo que nos fue para destrucción, que más bien lo que nos dañó, que más bien lo que fue tentación, que más bien lo que nos apartaba del amor de Dios y de todo lo que Dios nos ha dado, lo hagamos a un lado, lo desechemos de nuestra vida y caminemos de frente sin absolutamente nada que nos detenga. A veces quisiéramos andar como los caballos, ¿no? Cuando van con sus cabestrillos, no sé cómo se llama, ¿no? Que van así para evitar ponerse nerviosos con lo que va pasando a su lado, para no ver a los perros ladrando, para no ver los carros, para no ver nada que los asuste, no mantenerse al pie. La realidad es esta, mis hermanos. Dios no nos lleva así porque Dios nos hace valientes, porque la propuesta de Dios es que seamos esforzados, porque la propuesta de Dios es que nos levantemos con valentía como sus hijos, y que como sus hijos portemos bien el estandarte de victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para dar la lucha que debamos dar en el momento correcto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes y potestades de las regiones celestes. Y Dios nos ha preparado para ello. En cuanto a la frase, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, no significa que cada vez que alguien es tentado, anótelo por favor, no significa que cada vez que alguien es tentado necesariamente sea atraído a pecar. Quiere decir que está la posibilidad, pero que siempre tenemos la opción de decir no, Y aquí se olvídese de la educación, no tiene que decir no gracias, simplemente diga no y punto, no, porque Dios me ha dado cosas más hermosas que ya no necesito yo más. No necesito enviciarme, no necesito drogarme, no necesito meterme en nada, no necesito nada extra para ser feliz. Me levanto y soy feliz. Me levanto porque tengo vida, me levanto porque tengo gozo, me levanto porque tengo la fortaleza de hacerlo, me levanto porque en la enfermedad, en la muerte, en la tristeza, en todo momento tengo gozo, porque mi vida, mi camino es eterno y mi camino es perpetuo. Yo no tengo temor de las cosas efímeras, porque Dios me ha llevado más allá. Esa es su promesa, esa es la tierra prometida que nosotros anhelamos y estamos pacientes esperando de Dios. El tiempo que se tome no importa, en el camino vamos viviendo, vamos aprendiendo, vamos saboreando, vamos disfrutando de lo que Dios ha puesto delante de nosotros para gozo de sus hijos. Ahora, número 3, ¿qué es lo que nos pide Dios entonces? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el Señor nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ahora sí lo dice tal cual, ¿no? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, nosotros vivimos en la ciudad de Durango y detrás de nosotros tenemos un zoológico. Haz de cuenta que es nuestro traspatio zoológico. Y todas las noches y las madrugadas se escuchan los leones rugiendo. Y los escuchamos desde nuestra habitación.
Y están los leones con toda fuerza rugiendo. Y mi esposa y yo estamos así. Se siente es una sensación padrísima, ¿no? Estás así como que en medio de la sabana africana. Pero entonces, así tal cual me imagino y tipifico esto, ¿no? Esta analogía es perfecta. Porque así anda el diablo. Si prestáramos oídos, si abriéramos bien nuestros ojos, nos daríamos cuenta que allá andan los rugidos y allá anda el acecho y allá anda aquel canijo nomás buscando cómo devorarnos y a quién devorar. Casualmente los leones no se meten con el elefante macho alfa, ¿no? Los leones no se meten con la mamá elefanta porque saben cómo les va. Los leones no se meten ni siquiera uno de ellos, a menos que esté toda la manada, con una jirafa adulta, ¿no? Siempre buscan al enfermo, al débil o al pequeño para atacarlo. Así es. Entonces, ¿usted a quién cree que está buscando el diablo? ¿A quién creen que está buscando el diablo? ¿A su pastor? ¿Al que predica todos los días? ¿Al que está orando? ¿Al que está dando la enseñanza en la palabra? ¿Al que está delante de Dios a cada instante? Déjeme decirle una cosa. ¿Usted cree que lo está buscando a él? Sí. Sí lo está buscando. Porque él sabe que si hace caer al de arriba, va a hacer caer al de abajo fácilmente. Entonces se une el diablo como el león rugiente con toda su manada tratando de hacer caer a los fuertes. Lo que el diablo no sabe es que el fuerte tiene más fuertes alrededor de él. Y que si ese fuerte, humanamente hablando, se sujeta a Dios, se somete a Dios y depende de él, entonces las huestes celestiales están siempre dispuestas para protegernos con toda la fortaleza y con todos los recursos de nuestro Padre, porque no hay diablo, no hay hueste, no hay maligno, no hay demonio que pueda contra nuestro Señor Jesucristo. Ahí le voy. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, mantengámonos atentos, con la mente clara, porque nuestro adversario, nuestro enemigo, no descansa, siempre está al acecho. Y bueno, esa es su chamba. Él es el tentador, así fue llamado. Y su chamba es buscar a quien tentar. Y su chamba es buscar al débil. Y su chamba es buscar al despistado. Y su chamba es buscar al distraído. Su chamba es buscar al apocado de la fe. Su chamba es buscar al que anda criticando a los demás. Su chamba es buscar al que no tiene amor por sus hermanos. Su chamba es acercarse a aquel que se ha apartado. Su chamba es acercarse al que se ha ocultado entre las sombras. Su chamba es acercarse al que lleva una doble vida o camina con doble ánimo. Así es que él anda ahí, él anda ahí. Tal vez deberíamos nosotros ubicar quiénes son las presas fáciles, ¿no? O quiénes son los débiles de la manada y tratar de fortalecerlos y de cuidarlos más. Esa sería la labor de la manada, ¿no? Esa sería la labor de la iglesia. Cuidar a los débiles en la fe, fortalecerlos para que entonces sean fortalecidos y no puedan ceder ante las tentaciones del maligno. Y después nos dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren, aquí hay dos cosas bien interesantes. Primero nos advierte del tentador y de su acecho continuo. Pero después nos dice, resístelo, firme en la fe, firme en la fe. Yo me imagino a aquellos soldados, aquellos policías que están en medio de las manifestaciones o en medio de las trifulcas o de las revueltas con sus escudos, y cuando se viene enfrente el enemigo, cómo están resistiendo. El que deja de resistir, el que deja de luchar, el que deja de sobreponerse, entonces cede y el enemigo pasa. Pero aquel que se mantuvo firme, aquel que todo el tiempo se sostuvo bien y se mantuvo fortalecido, resistió al enemigo y este no podrá pasar nunca. Eso es lo que la palabra nos pide. Resiste al enemigo, resiste al diablo, resístelo en la fe, sujeto a la fe, firme en la fe para que nada pueda vencerte jamás. Pero después dice otra cosa muy interesante.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, amados y muy amadas, lo que nosotros padecemos ahora, lo padecen otros, lo han padecido otros y los padecerán otros más en cualquier otra parte del mundo. En cualquier otra parte del mundo. Es decir, la tentación, el pecado, el sufrimiento no es exclusivo de nosotros, no es único, no tiene copyright. La tentación y el pecado a la que nosotros somos sometidos, la misma iglesia en todo el mundo está siendo sometida. Por eso es que es tan importante, como nos enseña su palabra, que oremos unos por los otros. Oremos unos por los otros, meditando de día y de noche en su palabra, resistiendo por la fe la lucha espiritual que se está llevando a cabo. Por eso es tan importante que en estos momentos, y más con la ayuda de las redes y de todo lo que tenemos a nuestra disposición, nos unamos no para ver quién canta mejor, o quién predica mejor, o quién se ve más hermoso en la televisión. Nos unamos para hacer un vallado, una fortaleza, una red de auxilio, de pronto auxilio en la tribulación, para que seamos fortaleza al débil, para que seamos fortaleza para el caído, para que seamos fortaleza para aquellos que necesitan verdaderamente del sustento y del pronto auxilio de nuestro Señor. Hagamos vallado por los débiles. Me gustan las manadas de elefantes porque cuando hay peligro, de inmediato meten a los pequeños y a los enfermos en medio de la manada. Forman un gran círculo y los débiles se quedan al centro y todos los fuertes están al frente listos para resistir al enemigo. Eso es lo que nuestro Señor nos pide. Que resistamos y que nos unamos como iglesia. Que nos unamos como su pueblo. Haciendo fortaleza, haciendo vallado, haciendo de su gracia misericordia para todos aquellos que no le conocen, que le necesitan y que están débiles o ahora mismo enfermos, orando en todo tiempo por quien así lo necesita. Cierro con esto. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios es grande. Dios no te mete en la tentación, pero tampoco va a permitir que te llegue algo que en verdad no puedas soportar o verdaderamente te destruya. Él siempre tendrá la provisión necesaria para que puedas correr y puedas llegar delante de Él y tomarte en sus brazos y encontrar pronto auxilio en la tribulación. El Señor está con nosotros en todo tiempo. Si nosotros nuevamente escuchamos su voz y le seguimos, sujetando nuestra voluntad a la suya, atentos a todo lo que Dios ha puesto y prestado para nuestra vida y fortaleza, entonces verdaderamente saldremos adelante victoriosos, alegres, sonrientes, esperando y recibiendo lo que de la mano de Dios viene para nosotros. Cierra tus ojos un momento y permíteme hacer esta oración por ti. Déjame pedirle al Padre con todo el corazón aliento y fortaleza para tu vida. Yo sé que ahora mismo muchos han tenido pruebas muy difíciles, donde han sentido, ¿por qué no decirlo así?, que de pronto Dios los ha abandonado. Yo quiero decirte esto: Dios no nos deja jamás. Dios jamás suelta nuestra mano. Dios conoce nuestro destino. Eso es diferente. Y Dios sabe cuándo debe de tener algo, porque es el tiempo de hacerlo. Pero si nosotros nos acercamos a Él oportunamente, entonces Él está listo, atento. Él está siempre presto para nuestro auxilio, para guardar nuestra vida en su amor perfecto. Cierra tus ojos un momento. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu amor perfecto, por tu cuidado, por tu palabra,
Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu oído, por tu iglesia, por cada oído atento, Señor, por cada corazón presto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús yo te pido que guardes a tu iglesia, que guardes a tu pueblo, que guardes a todo aquel, Señor, que se acerque a ti buscándote, que le llenes de tu amor, que le fortalezcas en tu fe y que en el nombre de Jesús le guardes de toda tentación y de todo acecho del maligno. Toma control de nuestras vidas y líbranos de todo aquello que pueda destruir nuestras vidas. Te alabamos, te honramos y te damos gracias por todo. Y por fe en esta hora declaramos victoria en nuestros corazones para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Y nuevamente, si tú aún no le conoces, pero por alguna razón has escuchado este mensaje, yo te invito para que recibas al Señor en tu corazón. Mira bien, yo no sé si alguna vez podré conocerte, si alguna vez podré estar junto a ti, o yo no sé qué camino seguirás después de esto. La salvación es un don, es un regalo de Dios. Y la salvación está dispuesta para que todo aquel que quiera recibirla, la reciba, porque ya fue cubierta por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera que si tú quieres tomarla, tómala por la fe. El día de mañana yo no sé qué será de tu vida, Dios lo sabe. Y eso es lo que me importa, que la semilla caiga ahora en tu corazón y que el día de mañana Dios te dé la oportunidad de acercarte a su amor en la condición que la considere. Cierra tus ojos un momento y te suplico que hagas esta oración junto conmigo, en voz alta, ahí donde estás, sin temor, porque la palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, que si declaramos con nuestra voz nuestra culpa, nuestra necesidad de amor, nuestra necesidad de perdón, entonces Él es fiel y justo para escuchar y perdonarnos. Cierra tus ojos un momento y sigue ahí mismo en voz alta esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú me amas. Gracias por tu amor, por tu cuidado y por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te ruego con todo mi corazón que tomes el control de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona cada uno de ellos, aun los que yo no recuerde en este momento. Perdónanos. Y en el nombre de Jesús, yo te confieso como mi Señor y Salvador en esta hora. Y te suplico que proveas el camino correcto para que yo pueda acercarme a ti y pueda vivir una vida plena en tu amor. Padre Santo, que mi nombre quede escrito en tu libro de la vida eterna, desde ahora y para siempre te lo pido por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo estoy seguro que Dios ha escuchado tu oración. Él traerá provisión a tu vida, así como lo llevó como maná en el desierto para su pueblo. Que Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos y amigos. Si Dios nos lo permite, este próximo domingo en punto de las 11 nos estaremos viendo nuevamente. Amén.